El problema de caníbales y misioneros. Este problema consiste en que se tiene en un lado de un río 3 caníbales y 3 misioneros. La idea es cruzar al otro lado del río, pero existen ciertas condiciones. En la barca solo puede admitir máximo hasta 2 personas y una de ellas tiene que regresar para poder traer la barca de vuelta. Pero a su vez, el número de misioneros no puede ser superado al número de caníbales, ya que si el número de caníbales es mayor al número de misioneros, estos los comerán. Esta condición se tiene que cumplir en el lado A y en el lado B del río. Muy bien, teniendo esto en cuenta, existen diversas maneras de solucionar este algoritmo. La primera estrategia que opté fue fuerza bruta, tomando en cuenta ciertos aspectos. Declaré mis variables, que son los lados de los ríos, la cantidad de personas en la izquierda y la derecha, el bote como una bandera para ver en qué posición está. Las acciones realizadas son las acciones tomadas, el número de iteraciones en general que se realizó y el estado, que es la acción a tomar. En este caso solo se pueden tomar 5 acciones. La primera es cruzar un caníbal a un lado, un misionero a otro lado, 2 caníbales a un lado, 2 misioneros a otro lado, o un caníbal y un misionero. Siempre debe haber equidad, y es por ello que se plantean este tipo de validaciones para poder asegurarse de que siempre se mantiene equidad. Es decir, veamos este ejemplo. Digamos que en el lado A pasa un caníbal. Primero se tiene que ver que en el lado A el número de misioneros sea mayor o igual al número de caníbales menos 1, porque un caníbal obviamente va a pasar al otro lado, o en todo caso que no existe ningún misionero en este mismo lado. A su vez también se tiene que verificar que el número de caníbales menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Es decir, que por lo menos exista un caníbal en este lado para poder cruzar al otro lado del río. En el lado B se tiene que de la misma manera tomar ciertas características. Por ejemplo, el número de misioneros tiene que ser mayor o igual al número de caníbales menos 1, que es el caníbal que va a pasar al otro lado. O en todo caso, el número de misioneros tiene que ser 0, porque no tendría sentido calcular, si esto fuera 0, siempre daría caníbales más 1 mayor. Pero si es que no hay ningún misionero, obviamente puede cruzar normalmente. Así como estas, se tienen que cumplir las 5 reglas, que son los 5 estados de la balsa, en este caso. Las 5 acciones que se pueden realizar. Tomando esto en cuenta, acá simplemente como fuerza bruta tiene que ir probando hasta que en algún momento se pueda realizar. Haz un número random para poder elegir el paso que se va a tomar. Hago un pequeño log para poder ver el estado en ese momento. Y mi función es válido. Y es válido lo que hace es primero ver qué estado se tomó. Supongamos que tomo pasar un caníbal. En este caso se tiene que ver primero en qué lado del río me encuentro. ¿A qué me refiero? En qué lado del río se encuentra el bote en estos momentos. Si es que este booleano es true, es porque se encuentra en la derecha. Si es false, es porque me encuentro en el lado izquierdo. Y como podemos ver, se verifican las validaciones mencionadas anteriormente. Que el lado derecho esté en equilibrio, que por lo menos exista una cantidad solicitadas de caníbales, en este caso en el lado derecho, para cruzar, y que en el lado izquierdo también se encuentre en equilibrio una vez que se realice ese traspaso. Si es que todas las condiciones se cumplen, retorna verdadero, o sea que sí se puede realizar esta acción. Si no, retorna falso. Lo mismo para las otras 4 acciones, que es pasar un misionero, se tienen que cumplir todas las características en ambos lados del río, pasar 2 caníbales, pasar 2 misioneros, pasar un misionero, un caníbal. Esas son todas las condiciones que se pueden apreciar mejor acá. Listo. Luego de ello, simplemente es cuestión de prueba y error. Una vez que pasa esto, se guarda y se va probando. Si es que el estado es aplicable, es decir, si es que realmente se cumplen las condiciones dadas anteriormente, se pasa a restar el número de caníbales, en este caso en el lado derecho,
y luego se suma al número de caníbales al lado izquierdo, obviamente ya anteriormente cumplida la elección. Lo mismo para los 5 casos. Y al final, si es que se realiza una acción, se suma el número de acciones y se cambia la posición del bote. Si es que esta acción no fuera válida, simplemente aumenta el número de iteraciones para poder ver exactamente como fuerza bruta cuántas iteraciones ha realizado el programa, para poder apreciar en sí cuánto ha trabajado. Y como dije, si es que no se cumple, simplemente se vuelve a obtener un número random de entre el 1 al 5, que son los 5 valores, para poder almacenar. Y a su vez, ¿cuándo termina esto? Cuando el número de caníbales en la derecha sea 0, y también cuando el número de misioneros en la derecha sea 0, es decir, cuando todos hayan cruzado el lado izquierdo. Se tienen que cumplir estas dos condiciones para poder realizar. Es algo confuso por lo que dice, pero sí, de esta manera funciona. Porque si, ¿qué pasa si acá fuera ahí? Si es que colocamos sí, supongamos que la idea principal de este problema es pasar primero a los misioneros y luego pasar a los caníbales. Pero si es que una vez se pasa a los misioneros por la izquierda y esto fuera ahí, no se cumpliría esta condición y saldría del bucle, pero no se cumpliría el cometido. Una vez todo hecho esto, obviamente la máquina va a estar intentando durante X iteraciones hasta que consiga el resultado. Esto puede tomar un tiempo, pero bueno, esto ya es al azar, por el mismo hecho que es aleatorio todo. Y se muestra el resultado obtenido en esta pequeña función. Esto es fuerza bruta, vamos a probarlo. Como podemos ver, intenta, a veces puede ser un poco tonto porque incluso puede llegar al estado inicial, es decir, que todos pasen a la derecha e izquierda, pero siempre que se cumplen las condiciones de supervivencia de los misioneros. Y en algún momento dado, en este caso por ejemplo, se hicieron 174 iteraciones en total, pero en sí solo se tomaron 75 acciones. Y todos los misioneros y todos los caníbales se encuentran en el lado izquierdo. Vamos a hacer otra pequeña prueba. En este caso se tomaron 386 iteraciones y solo se realizaron 147 acciones, pero el resultado es el mismo. Esto, si es que se puede llegar a tener mala suerte, incluso puede tomar mucho más tiempo, porque esto es aleatorio. Hay otra solución mucho más efectiva, se podría decir, que es con BFS, que es búsqueda de anchura, Breadth First Search. En el anterior ejercicio se aplicó utilizando fuerza bruta. En este caso hay una manera mucho más fácil de hacer utilizando Breadth First Search, que es la búsqueda por anchura. En este caso nosotros se puede apreciar que en la solución básicamente se va a formar un tipo de nodo, ya que van a haber diferentes pasos a seguir, todos van a ser estructurados y de esta manera podemos generar un nodo y descartar las soluciones que son erróneas, en este caso utilizando Breadth First Search. Para eso necesitamos un estado actual, que es en este caso el número de caníbales a la izquierda, el número de misioneros a la izquierda, el número de caníbales a la derecha, el número de misioneros a la derecha y el bote. True cuando se encuentra a la derecha y false cuando se encuentra a la izquierda. Ya. Luego de eso instanciamos Breadth First Search, que es una clase que creé para poder crearlo, y utilizamos el método Breadth First Search, que es la búsqueda, y esto nos retorna el nodo que queremos encontrar. En este caso ese nodo está especificado acá con una función es final, lo cual quiere decir si es que el número de caníbales a la derecha es 0 y el número de misioneros a la derecha es 0, quiere decir cuando ya no haya ninguno en ambos lados, en la derecha y mejor dicho. Muy bien, una vez hecho esto pasamos al modo inicial a Breadth First Search y veamos cómo funciona. Tengo acá una pequeña lista para que se pueda apreciar mejor. Muy bien, primero lo primero. En la lista agregamos el listado inicial. Breadth First Search funciona con una lista revisado, una lista de búsqueda y un estado actual que se está revisando en este momento, obviamente. Primero, como solo iba un elemento a la lista, y agregamos el estado inicial, que es el 2. Supongamos que nos encontramos acá y queremos llegar al 5. ¿Hay elementos en la lista? Sí. Mientras todavía hay elementos en la lista de búsqueda, seguimos buscando.
Cabe resaltar que acá, como dije, se utiliza una lista revisado en el algoritmo original, pero yo, para evitarme este problema, agregué un boolean no explorado, que es básicamente lo mismo, para poder simplemente seguir el track de lo que ya he revisado con anterioridad. Ya, bueno, una vez dicho eso, sigamos. Haremos los elementos un elemento en la lista, que es el 2, que es el estado inicial. ¿Hay más de un elemento en la lista? O sea, la lista no está vacía, sí. El actual lo pasamos al 2 y lo arreglamos del 0. Muy bien. El actual final, perdón, acá no era. Revisado, ¿dónde es acá? Dos. Muy bien. El número actual es el final, o sea, 5. En este caso, no. Muy bien, entonces voy a los hijos acá. En este caso, 4. 4 no está explorado, o sea, no está revisado. No, no hay nada revisado. Muy bien, entonces lo que hago es agregarlo a la lista, en este caso 4, y marcarlo como revisado. Muy bien, lo agrego a la lista y lo marco como revisado. Ya, como esto no, y acá acaba, ya no tengo más hijos. Vuelvo hasta acá. ¿Hay elementos en la lista? Sí, sí hay elementos en la lista. Muy bien, entonces obtengo este dígito que es el 4 y lo elimino de la lista. Muy bien, el 4 lo elimino de la lista y de esta manera pregunto, 4, ¿tú eres el final o eres 5? No. Muy bien, entonces genero los hijos. El que ya vamos a ver de qué me refiero con generar hijos. Supongamos que estos son los hijos actuales. Me encuentro en el 4 y empiezo a iterar a través de todos los hijos. 1, vamos a ver, agrego 1, ¿no está explorado? No está explorado. Muy bien, lo marco como explorado y lo agrego a la lista. Luego lo mismo para el 3 y lo mismo para el 5. Muy bien, lo mismo para 4, 1, 3, 5. Una vez que tenemos esto, obviamente también se van a marcar como explorados y pasamos. Y buscamos el 3 en el 1. El 1 no tiene hijos, no es el actual y tampoco no tiene hijos, así que no pasa nada. El 3 tampoco no tiene hijos. En caso que tuvieras, seguiría este proceso de manera lineal. Por ejemplo, que esta es la base, luego se busca en todo este nivel, luego todo en este nivel, así sucesivamente. Suponiendo que ya, obviamente el 1 y el 3 no van a ser, y no, como no tienen hijos, descartados. Pasamos hasta el 5 y preguntamos, ¿5 es el actual? ¿Es el final? Sí, sí es el final. Entonces lo retornamos ese estado acá al programa. Y eso sería todo, simplemente lo reportamos. Pero la parte difícil en sí no es este algoritmo, sino el algoritmo de generación. Ya que en el anterior ejemplo también habían ciertas características a cumplir. En este caso también hay ciertas características a cumplir. Vamos generando los hijos, obviamente. Primero, en caso de que el bote se encuentre a la derecha y cruz misionero a la izquierda, creamos un estado, el padre actual, y le pasamos los datos, pero alterados en relación a esta acción. ¿A qué me refiero? Si nos encontramos a la derecha y un misionero cruza a la izquierda, si un misionero cruza a la izquierda, ¿qué sucede? En la derecha va a ser un misionero -1 y en la izquierda va a ser un misionero. Y false es porque el bote se va a la izquierda. Lo mismo cuando un caníbal cruza a la izquierda, cuando un caníbal y un misionero cruza, cuando dos caníbales cruzan y cuando los dos misioneros cruzan. Y en caso de que el bote se encuentre en la izquierda, es el mismo proceso pero al revés. Pero en este caso no estamos válidos, hasta el momento simplemente creamos. Luego en esta función es válido, que es de cada estado. Tenemos que ver si es que el nodo es una posible alternativa, ya que se tiene que validar que los números sean mayores a 0, porque no va a haber un número negativo, que los números sean menores a 3, porque no, obviamente no va a haber 4 misioneros ni 4 en este caso específico. Luego se va a validar la equidad en la izquierda, que era lo mismo anteriormente explicado. Si es que los números de misioneros a la derecha tienen que ser mayores o iguales a los números de caníbales a la derecha. Y lo mismo en la izquierda. O en todo caso, los misioneros en el lado específico que se encuentra en ese momento tienen que ser 0. Y el bote puede ser true o false, o sea, izquierda o derecha, no puede estar en ninguno más.
Si es que esto se cumple para cada uno de los casos, para cada una de las posibles alternativas, se agrega como si fuera un hijo válido a esta lista de hijos. Muy bien. Así se recorre y se le asigna, en esta lista me refiero, cuando se generan los hijos, y luego cuando pasa en este estado, se buscan todos los estados y se le asigna el padre, para poder seguir un track del camino en el cual hemos recorrido anteriormente. Y mientras no sea final, o sea, si es que ya hay un final, que era lo que se podía apreciar acá en Brief Research, si es que es final, es porque estamos en el estado del final, lo retornamos al programa inicial. Y en el programa inicial simplemente tenemos que ver lo siguiente. Lo reportamos y obtenemos el recorrido. Que obviamente como es un árbol, en primera instancia lo vamos a encontrar de cabeza. Es por eso que he tenido que agregarle una lista es decir, recorrer todo el camino de abajo para arriba, porque nos encontramos en un nodo final y luego tenemos que ver cuál es el camino que ha seguido. Por eso es que necesitamos setear al padre en este caso. Seteamos el padre y lo tenemos en una lista, y esa lista la recorro de cabeza para poder ver en orden cuál es la ruta que se ha tomado. Y la reporto, la voy sumando en un string y la reporto. Y lo vamos a poder, falta recorrer. ¿Qué pasa? Puede haber un caso en el cual no encuentro un camino. ¿Qué pasa cuando esto sucede? O sea, cuando la lista ya está vacía, sale aquí retorna null. Cuando encuentra null es porque no encuentra un camino. Pero en este caso sí va a haber un camino. Y lo reportamos y acá vemos simplemente cómo funciona. Luego se encuentra a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. El hecho es separar los caníbales de los misioneros para poder llegar a un punto en común. Luego lo mismo, izquierda, derecha, y eso sería todo. Y va a llegar a un punto, en este caso son 11 pasos los más óptimos para poder encontrar la solución más idónea. Y estas son dos de las pequeñas características. La primera era fuerza bruta, que era en como se puede apreciar, son muchas más if, false y prueba y error. Y el otro es un poco más organizado, ya que nos permite verificar las posibles soluciones y no hacer búsquedas de más. Una vez que encontremos una buena solución, lo retornamos. Y bueno, eso sería todo.